Bienvenidos a Emigrandes. Soy Tomás Peinado y voy a pilotar este podcast en el que vamos a ser testigos de grandes experiencias de personas que a través de sus vivencias como emigrantes se han hecho personas más grandes. Bienvenidos Silvia y Raúl, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Silvia González López y Raúl López Mateu nos van a relatar en primera persona su experiencia en el Reino Unido y más concretamente en Newport, en País de Gales. Nos quedamos, chicos, hablando en el anterior episodio, en el anterior capítulo, de vuestra boda en Gales, y si queréis seguimos avanzando. Perfecto. Cambiando un poquito de tema, chicos, cuando todavía no residíais allí, y de hecho, pues bueno, estabais ya pensando en la posibilidad de un proyecto de vida común allí en vuestro querido Reino Unido, Raúl empieza a oír que ya hay británicos que no se sienten a gusto en Europa. Y aunque todavía no había, ¿verdad, Raúl, una palabra como ahora tenemos para designar lo que luego se ha acabado materializando, ¿no? Como un divorcio entre el Reino Unido y Europa, pero tú ya empezabas a olerte algo. Sí, a ver, bueno, se lleva el euroescepticismo, ¿cómo se dice en español? Euroescepticismo británico es famoso y notorio, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo que la gente de a pie, ¿no? Pues lo conozca mucho, ni siquiera en el Reino Unido, ¿no? La verdad, tengo que admitir. Pero yo cuando nos casamos en Escocia, y mira que yo no hablaba inglés muy bien en esa época, como para tener grandes conversaciones ni profundas comunicaciones, pero ya me di cuenta en Escocia que la gente le echa la culpa de todo a Europa. ¿No? Pues en esa época, en 2012, estaba la crisis financiera a tope, ¿no? Rampante. Y yo, pues no sé, ya me dio en la nariz que la gente culpaba a Europa de todo, ¿no? Y cosa que en España también hacíamos un poco. Y entonces cuando vuelvo a España después de la boda, yo empiezo a indagar, empiezo a mirar en internet y veo que eso es algo al alza, vamos. Es una bola de nieve que está empezando a caer. Uh-huh. Y me doy cuenta que ese tipo, bueno, pues la experiencia política que yo tengo en España y tal, y yo que soy una persona muy curiosa y que me paso la vida leyendo y analizando, ¿no? No en vano hago trabajo social porque me gusta la sociedad, ¿no? Y hacia dónde va. Me di cuenta de que ese tipo de bolas de nieve, cuando empiezan, es muy difícil pararlas. Y entonces se lo digo así, le digo, uy, que esta gente tiene el pulso antieuropeísta famoso de Margaret Thatcher. Cuidado que me temo que están llegando al punto de no retorno, Silvia. Y yo se lo digo, mira, si esta gente se sale de la Unión Europea, eso hace que te conviertas en un país como Suiza, como Estados Unidos, o sea, donde ya no es ahora me cojo el EasyJet y me planto allí y ya está, ¿no? Ya necesitas un visado, ya necesitas un permiso, ya eres un alien, ¿no? Un alien, que dicen en inglés, ¿no? Ajá. Entonces, a Silvia le sonó a chino hasta el final, ¿no? Silvia, a todo el mundo, nadie se creyó lo del Brexit. Pero estamos hablando, como tú bien has dicho, cuando la palabra Brexit no existía, ¿no? O sea, estoy hablando de finales del 2012, verano final del 2012, que esto era algo en mi cabeza, una paranoia y demás, ¿no? Yo hablaba con gente, ¿no? Tanto en España o británicos que conocía y me decían, ¿de qué me estás hablando? Pero tristemente acerté, porque creo que fue en febrero o abril, a veces, bueno, entre primavera, finales de invierno, principios de la primavera de 2013, cuando David Cameron, el primer ministro de esa época, anuncia el referéndum, anuncia como si gano las elecciones, dice, una de mis primeras promesas electorales es plantear un referéndum sobre si seguimos en la Unión Europea o no. Y o sea, si yo empiezo con esta, entre comillas, paranoia en verano, otoño del 2012, en 2013 ya no es una paranoia, es una realidad. Sí, dime, perdona, Raúl. Tristemente acerté de pleno. Y esto afectó a vuestros planes naturalmente, ¿no? En el sentido de apremiaros, ¿verdad? Pues la verdad es que hasta entonces nosotros hablábamos de la idea de venirnos a vivir al Reino Unido en plan idea romántica, como de qué bonito sería y cómo nos gustaría quizá en un futuro intentarlo, pero no teníamos ningún tipo de plan práctico en pie.
era una idea un poco abstracta de algo que nos gustaría hacer, pero no habíamos tomado ningún paso para convertirlo en una realidad. Y a partir de ese momento, cuando Raúl empieza a preocuparse y a pensar, espérate tú, que en un futuro quizá las cosas cambien y cambie la política migratoria y por tanto ya no sea tan fácil como es en los países de la esfera de la Unión Europea, ahí de repente fue un poco de cuidado que viene el lobo. Y sí que yo recuerdo, una vez, llevaba muchos meses Raúl hablándolo, pero cuando David Cameron anunció el referéndum y ya se convirtió en una realidad porque iba a haber un voto, ahí ya sí decidimos que si queríamos mudarnos al Reino Unido tenía que pasar en un plazo de tiempo corto plazo. Y empezamos a hacer planes ya activamente para venirnos aquí. Sabíamos que teníamos tiempo, pues porque desde que se anuncia el voto hasta que era la fecha de la votación, pues faltaban 3 años prácticamente, porque él lo anuncia en 2013. Bueno, más incluso, porque en esa época David Cameron dijo al final de la siguiente legislatura, cierto, dijo para finales del 2017. O sea, era una cosa muy lejana en el tiempo, pero al final la cosa se adelantó. Nos puso, digamos, una fecha límite. Nosotros sabíamos que si de verdad queríamos hacerlo, tenía que ser antes de que hubiera ningún cambio. Y nos pusimos como fecha de, oye, pues si nos queremos ir, tenemos que conseguir mudarnos antes de que haya ningún tipo de referéndum. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a planear, porque lo que no queríamos hacer era mudarnos a lo loco. Y hemos conocido, de hecho, a muchos, no solo españoles, sino extranjeros de otros sitios, que se han mudado al Reino Unido o a otros países, de gente con la que hemos hablado, que cuando no lo planeas, pues al final dejas mucho al azar. Y hay gente a la que le va bien, pero hay mucha gente pues que no le ha ido tan bien. Pues entonces, esto es importante, Silvia. Esto es importante porque para toda la gente que nos está oyendo y en un momento determinado quiera plantearse una aventura como la vuestra, lo que tú dices es muy importante. O sea, hay que planificar muy bien antes de echarse la manta a la cabeza. Muchísimo, y ya te digo, hay gente pues, que no se lo ha pensado y ha aterrizado en un sitio con una mochila de fin de semana y le ha ido bien. Pero las barreras y los problemas pueden ser muchos, sobre todo si no tienes, digamos, a lo mejor amigos, familia, una red de apoyo que te pueda ayudar. Los principios son muy duros, hay muchas cosas que uno no sabe y cuanto más puedas preparar de antemano y más información tengas del sitio al que vas a ir, pues más posibilidades tienes de que te vaya bien. De hecho, al principio, cuando nosotros dijimos que nos íbamos, todo el mundo, pero todo el mundo en el trabajo, nuestros amigos, familiares, todo el mundo daba por hecho que nos íbamos a ir a Londres. Y era como de, bueno, que, o sea, la primera cosa que decidimos es que a donde no nos íbamos a ir era a Londres, precisamente, porque es un sitio que sí, que es muy grande y quizá tú ves la tasa de desempleo y demás y dices, pues mira, pues a lo mejor es fácil, pero es de los sitios más caros, de los sitios más inhóspitos, o sea, cosas de ese estilo. Ya te digo, todo el mundo daba por sentado. No, hombre, te irás a Londres, ¿no? Y ni siquiera llega la tasa de desempleo. Londres tiene más paro que el resto del Reino Unido. O sea, yo cuando la gente se va a Londres no me lo puedo creer, la verdad. Entonces, nosotros empezamos a hacer un trabajo de preparación pues que nos llevó hasta que nos mudamos aquí, pues 2 años. Empezamos a recabar información hablando con muchísima gente que conocíamos, y incluso amigos de amigos, ya activamente de, uy, pues mi primo vive en el Reino Unido. Uy, pues, ¿y te importaría darme el email de tu primo? Que le voy a poner un email a ver si le importa hablar conmigo y me cuente su experiencia. Y luego, cada vez que veníamos de vacaciones, que intentamos, ya de normal intentábamos venir todos los años, pues una semanita de vacaciones pasarla aquí. Pero ya activamente intentamos venir pues todas las veces que pudimos en ese intervalo de tiempo, y cada vez que veníamos aquí, si veíamos a algún extranjero típico de estás en un restaurante y el que te atiende era un español o un polaco, lo que fuera, parábamos a todo el mundo, preguntábamos a todo el mundo por la calle, oye, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo se vive aquí? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué te ha salido mal? Nos dedicamos a ser casi reporteros, ¿no? Como los reporteros de actualidad, ¿no? Que van por la calle preguntando a la gente. O sea, nos convertimos en eso, ¿no? Pero recabamos docenas y docenas de testimonios, ¿no? Sí. Y nos dimos una composición del lugar muy, muy real. Yo siempre pongo un ejemplo terrible, ¿no? Gracioso, terrible, que es cuando los alemanes invadieron Polonia en la Segunda Guerra Mundial, se lo prepararon menos que nosotros. O sea, el salto al Reino Unido. O sea, nosotros nos lo preparamos muchísimo, ¿no? Fueron 3 años arduos de preparación diaria, fue como prepararte una oposición. Sí, también es verdad que Raúl, que es el rey de la estadística, porque le encanta navegar entre datos y tiene más paciencia que la mayoría de la gente que yo conozco para buscar toda la información y leerse tochos y tal, hizo una labor exhaustiva de investigación para ver, pues eso, cuáles eran las tasas de desempleo, qué zonas del Reino Unido podían tener mejores posibilidades
de encontrar un trabajo. Teníamos una serie de criterios, buscábamos poblaciones que no fueran ni muy grandes ni muy pequeñas, porque después de vivir en Madrid sabíamos que las urbes pues tienen su complicación, pero los sitios muy pequeños pues te mueres del asco. Entonces tenía que ser un sitio intermedio, que tuviera una tasa de desempleo pues lo más baja posible para que aumentaran nuestras posibilidades de encontrar trabajo. Que el mercado inmobiliario fuera accesible, que hubiera casas de alquiler, que los precios no fueran muy caros. Luego, miramos tema político, pues que no fuera una zona donde hubiera un auge, por ejemplo, de la extrema derecha, o que no hubiera problemas con xenofobia, racismo, rechazo al extranjero, que no hubiera problemas de tensiones raciales, que estuviera cerca de un aeropuerto, porque al final, pues nosotros nos íbamos a venir aquí, si mi madre se pone mala, pues que fuera una cosa que digas, no tengo que estar conduciendo 3 horas para llegar al aeropuerto más cercano y que hubiera vuelos directos, o sea, teníamos un montón de datos cruzados. La tasa de desempleo también. La tasa de desempleo, perdón, la tasa de criminalidad. También, sí. De criminalidad, qué curioso. Qué curioso, sí. Para ver un poco los problemas que podía haber allí de inseguridad, digamos. Sí, porque hay zonas del Reino Unido que son peores que Somalia en guerra, entonces, y luego hay otras zonas que son lo contrario, que son ¿no? Que son cuentos de hadas. Entonces, el Reino Unido es un país de contrastes y eso es una de las cosas que fuimos aprendiendo. Y hay extremos, o sea, el Reino Unido es un país de extremos constantes, ¿no? Entonces, bueno, no caigas en uno de los malos extremos. Y entonces todo eso lo empezamos a plasmar en un mapa que teníamos colgado en nuestra habitación, donde íbamos poniendo pins, chinchetas, en los sitios donde nosotros creíamos que no sería un mal lugar. Obviamente algunos de esos sitios lo habíamos visitado y teníamos una idea de primera mano de, oye, mira, pues estuve ahí y tuve una buena experiencia, una buena sensación, me gustó. Otros sitios no habíamos visitado, pero los datos indicaban que quizá no fuera una mala selección. Y además teníamos colgado en la pared enfrente de nuestra cama, que era yo lo primero que veía por la mañana. Yo que soy una persona muy visual, a mí eso me ayudaba mucho a visualizarlo. Como este es mi objetivo, en uno de esos sitios del mapa, ahí voy a acabar yo. Sí, hicimos ciento y pico lugares, ¿no? Desarrollamos una lista de 100 y pico lugares, 100 y bastantes lugares que pasaron el corte. Y como anécdota, Silvia quería que descartáramos todos los sitios del país de Gales, ¿no? Silvia quería que nos centráramos en Escocia y en Inglaterra. Pero... Craso error. Y menos mal que la convencí para no hacerlo, porque a mí me había dado buen rollo. A mí los galeses, sí, dice, joder, es que es una zona muy rural, son muy paletos... Es verdad, habíamos estado aquí de vacaciones y habíamos estado pues en una zona de un parque nacional que es preciosa aquí al lado, pero son todos pueblos muy pequeños. Muy rural. Y entonces a mí me gustó mucho, pero era como de esto es genial para irme de vacaciones, pero yo no sé si me veo aquí viviendo en este pueblo. Entonces, mi experiencia había sido esa y es verdad que yo era un poco dubitativa, de no sé yo si esto a largo plazo sería lo ideal. Entonces yo le dije a Rodolfo, ¿y si ignoramos Gales por el momento y nos centramos en Inglaterra y Escocia, que lo conocemos más? Pero me convenció de que le teníamos que dar una oportunidad e incluir una serie de... Y teníamos, no muchos, pero sí que teníamos, pues igual 15 sitios. Sí, teníamos una 15 de sitios en Gales. Y afortunadamente, pues oye, la convencí de no sacarlos de la lista y aquí estamos. Antes de continuar y ver un poco cómo finalmente os decantasteis por Newport, por vuestra ciudad, me ha llamado mucho la atención cuando ha comentado Raúl el tema de Londres, porque efectivamente la mayoría de las experiencias que se cuentan de españoles que han ido al Reino Unido, quizá durante un corto periodo de tiempo, que han estado trabajando de camareros en el Burger King, etcétera, pero siempre la historia suele rondar, yo que por ejemplo soy un poco ajeno a todo esto, la historia siempre suele rondar en Londres. Realmente Londres me imagino que, claro, como todas las grandes ciudades, es bastante hostil, ¿verdad? Para una persona que viene desde un país como el nuestro. Londres es un sitio del que yo estoy enamorado, pero en el que nunca podría vivir. Entonces es un sitio maravilloso y genial para ir los fines de semana, para ir de vacaciones, para ir un rato, pero para vivir es totalmente hostil. Totalmente. Bueno, yo creo que si tienes un montón de dinero... Tienes que tener muchísimo dinero. O sea, sí. Pero tienes que tener dinero y paciencia. Tienes que tener mucho dinero y mucha paciencia. En Londres es 3 veces Madrid, tanto en población como en extensión. En población y extensión es 3 veces Madrid, ¿vale? Y si en Madrid a veces te puede agobiar, pues imagínate en algo que es 3 veces más grande en población y extensión. Entonces, en Londres tienes que tener mucho dinero y muchísima paciencia.
y tener dinero no es fácil en la vida. Sí. Entonces, bueno, yo a mí Londres me encanta y voy cada muy poco tiempo voy a Londres, que lo tenemos a 2 horas en coche de la frontera con Gales, pero no podría vivir allí salvo que si hubiese un sueldo que no tengo. Sí. Ya no solo económicamente, porque es verdad que es muy caro y toda la gente que conocemos que ha venido a Londres, pues la única manera que tienes de subsistir allí es compartiendo piso, o sea que al final, pues, sobre todo si tú tenías una vida en España y tú tienes tu casa y tal, moverte según qué edades también, porque oye, pues a lo mejor si eres un chaval de 20 años te da un poco más igual, pero tener que compartir piso con desconocidos, tener que vivir en el Quinto Pino, a pagar un pastón en el transporte y tener una hora de viaje hasta, o sea, encontrar trabajo, o sea, es lo fácil. Encontrar trabajo es lo de menos. El problema es que en el Reino Unido encontrar trabajo es lo de menos. El trabajo te encuentra a ti. Hay más trabajo que trabajadores en el Reino Unido, de pleno empleo. El problema en el Reino Unido es encontrar casa. El Reino Unido es un país muy pequeño, con muchísima gente. La densidad de población es brutal, es de las más grandes del mundo. Y Londres es un top 10. O sea, Londres es uno de los sitios del mundo donde gran parte del planeta quiere vivir. O sea, constantemente. O sea, tú haces encuestas en cualquier lado del planeta y Londres es un sitio que la gente menciona donde quiere vivir. Entonces, a la oferta y demanda pura. O sea, no hay solución posible. O sea, todo está limitado al final por espacio y en Londres hay 500 millones de personas que quieren intentar vivir en Londres. Pero ya para mí lo más difícil de Londres, y pasa también con otras grandes ciudades, o sea, pasa, si me apuras, con sitios como Manchester, Liverpool y demás, y es que hay mucha gente que está de paso y el factor de la gran ciudad deshumaniza mucho. Sí, no. Entonces, sense of community que decimos aquí, sentido de comunidad. El sentimiento que yo tengo aquí de que yo formo parte de Newport, porque yo conozco a mis vecinos, yo sé sus nombres y sus familias, y yo voy al supermercado y me encuentro con gente que conozco, y tú vas al bar y te vas a encontrar a la misma gente y te acabas haciendo amigos. Eso en Londres no pasa, porque la gente se mueve mucho, hay mucha gente que está allí de manera temporal, tienes que cambiar de vivienda. Entonces, por ejemplo, tenemos una amiga que vive allí en Londres, que lleva viviendo en Londres mucho tiempo, pero años, y dice, yo no tengo ni idea de quiénes son mis vecinos, yo no he sabido el nombre de mis vecinos nunca, o sea, la gente te dice hola de milagro, es mucho más difícil hacer amigos y tener esa red, digamos, social. Paradójicamente hay mucha más gente, pero es más complicado, no hay sentimiento de comunidad, pero eso nos pasa un poco en Madrid también, ¿no? Cuando hay tanta gente viviendo y gente con prisas y demás, pues es complicado, ¿no? Mucha gente está allí que no van a hacer amigos, van a trabajar, van al motivo que sea, o saben que van a estar en Londres 6 meses y se van a ir. Claro. Y aprovechan el tiempo al máximo. Claro, entonces nosotros aquí donde vivimos, en una ciudad de 150 o 200.000 habitantes, con una capital de provincia, somos parte de la comunidad. No solo somos parte del vecindario, somos parte de la comunidad global en la ciudad en muchos diferentes contextos, como puedes ir a tomarte una cerveza al bar, o en muchos proyectos sociales, como voluntarios, en diversos gimnasios a los que vamos a hacer actividades, o sea, en el trabajo, o sea, somos parte de la comunidad y vemos que aquí la gente es parte de la comunidad en el contexto que elija, pero puede ser parte de la comunidad. En Londres o en Madrid, pues una gran capital es complicado, muy complicado. Y luego conocemos gente, por ejemplo, que ha ido a ciudades grandes y después de un tiempo ha conseguido hacerse su grupo de amigos. Y 3 años después es como de que me he quedado sin amigos porque se van. Es gente que se ha ido por diversas circunstancias, ¿sabes? Estaban allí por trabajo. También es verdad que en los sitios grandes es más fácil juntarte con otros extranjeros, pues porque estás todos en la misma situación. Entonces acaban solo teniendo amigos extranjeros. Claro, en los ciudades grandes es claro, hay tanto español y tal, y además todos en la misma situación, que es como que la cárcel, ¿no? Como se juntan por fuerte, ¿no? Es una pena, porque al final creas guetos. O sea, al final lo que haces es crear guetos. Sí. Y en cambio aquí no nos pasa, pues aquí tenemos amigos españoles, sí, pero todos los españoles que estamos aquí, o la mayoría estamos integrados en la comunidad de Newport, somos parte integral de Newport, ¿no? Es curioso, sí. También me gustaría volver atrás, porque habéis contado muchas cosas muy, muy interesantes. En el momento en el que contabas tú, Raúl, el tema de que empezaste a ver que la gente tenía como una especie de rechazo a la Unión Europea y digamos que culpabilizaba, ¿no? de todos canalizaba todos los problemas en la Unión Europea. No sé si tenéis vosotros la misma sensación que tengo yo, y es que esa idea, ese anti-europeísmo
fue un poco por capas sociales. Y mira, y os digo por qué esta impresión. Yo tengo unos amigos que en aquella época estaban viviendo allí, en el Reino Unido. Y me llamó mucho la atención porque ellos eran profesores universitarios. Aquí eran profesores universitarios y allí igualmente. Me refiero a que eran profesores universitarios para situarlos en su estrato cultural, por decirlo de alguna manera. Claro, ellos allí, pues efectivamente, en el tiempo que estuvieron, fundamentalmente las amistades que hicieron pues fueron de gente que estaba en el ámbito universitario igualmente. Pues es curioso porque cuando surgió el fenómeno del Brexit, ellos decían que ya no solo no conocían a gente que fuera a votar a favor del Brexit, sino que no conocían a gente que conociera a otra gente que fuera a votar a favor del Brexit. Entonces, ¿es posible que realmente esto fluyera en determinadas capas sociales y por eso fue tan imprevisto? Un poco al estilo de lo que ocurrió cuando salió Trump en Estados Unidos, ¿no? Que tú si estabas en unas determinadas comunidades, en un determinado estrato sociocultural, no veías toda esa masa que en un momento determinado votaron por salirse de la Unión Europea. Eso sí, y eso de hecho Raúl y yo lo hemos hablado largo y tendido porque el tema Brexit ha dado para muchas conversaciones antes, durante y después. Y lo que tú describes son lo que yo siempre he llamado burbujas. Y es cierto que la gente tiende a vivir en ciertas burbujas y a relacionarse solo con gente que es de su misma condición, ya sea ideológica, social o culturalmente, y tiendes a creer que esa realidad de tu entorno cercano se expande a todo el mundo, que todo el mundo ve las cosas como tú y la realidad es muy diferente. A ver, el Reino Unido es un país muy clasista. El Reino Unido, como me dijo una amiga mía que vivía en Reino Unido cuando me vine aquí a vivir, le dije, oye, ¿cómo son de racistas los británicos? Porque yo me puedo hacer una composición de lugar, pero ¿cómo son de xenófobos y racistas? Y me dijo, mira, no vas a tener problemas de racismo y de xenofobia, pero vas a tener problemas de clasismo. El Reino Unido es un país muy clasista. Si tú eres un pakistaní en un Ferrari, eres un tío de puta madre. Da igual que seas pakistaní, tienes un Ferrari, macho. Si en cambio eres de donde sea, pero eres pobre, por muy blanco que seas. O sea, el Reino Unido es un país muy clasista y por tanto en el estrato social y en el contexto en el que te muevas es como, pues sí, cómo vas a ver las cosas y cómo te vas a relacionar. Yo en mi caso, como soy una persona muy curiosa, yo trato de romper ese clasismo y ese interclasismo. Yo trato de relacionarme con todo tipo de gente. Trabajo en una universidad y me relaciono con profesores de universidad, pero me junto con los hooligans del Amber Army, que son los hooligans del equipo de fútbol de aquí, y gente que vende drogas en Newport. Entonces, yo he hecho siempre un esfuerzo por juntarme con gente de todo tipo, no solo aquí, sino en España, en todos lados, y entonces me hice una idea muy global y me di cuenta que, en efecto, lo que en un contexto en concreto puede que nunca en tu vida te encuentres a nadie que fuera a votar por el Brexit, como que en otro era al revés. Como que en otro era imposible, te metías en un bar de hooligans y tal, de ultraderecha, que era imposible encontrar a alguien que no fuera a no votar por el Brexit. Entonces yo me di cuenta de eso que dices. Entonces, bueno, por eso quizá acerté donde la gente falló, porque yo me junté con gente de todo tipo, contexto y condición. Raúl acertó y de hecho Raúl desde el primer momento siempre dijo, madre mía, madre mía, madre mía, que el Reino Unido va a votar por irse del Reino Unido. Y a mí todo el mundo decía, venga, hombre. Pero claro, yo me acuerdo que el día de la votación, el mismo día que se estaba votando, yo le dije a Silvia, mira, van a ganar. Cuando todo el mundo, absolutamente todo el mundo, decía, venga, hombre, esto es una broma pesada. Y dije, mira, van a ganar. Increíble, parecía realmente increíble. Le dije, Silvia, van a ganar. Le dije, vamos a sacar pasta, vamos a apostar, como que ya hacen apuesta de todo, vamos a apostar 200 libras y nos llevamos una pasta, porque estaba como que yo iba a estar 1,50. Y Silvia no me dejó, Silvia me dijo, no, te dejo hacer la gracia, te dejo apostar 10 libras, me dijo. Y me dejó hacer la gracia de apostar 10 libras, cuando yo quería apostar muchísimo más dinero, ¿no? Y cuando fui a la casa de apuestas, la misma gente de la casa de apuestas me dijo, pero esto es tirar el dinero, si la votación se acaba en 2 horas y está claro que... Dije, cógeme estas pobres 10 libras, que yo hubiera apostado 1.000, pero cógeme las 10 libras que por lo menos me lleve 50, que por lo menos me lleve 50 libras para pagarme una buena borrachera. Pero la misma casa de apuestas me dijeron, mira, tío, es que no es posible, estás tirando el dinero a 2 horas vista. También dije, tú cógemelo y bingo. Que ese mismo día en la casa de apuestas, según salíamos, nos encontramos con el típico borracho que venía del bar de al lado a hacer una apuesta de fútbol o no sé qué, y nos preguntó, ¿qué hacéis, chavales? ¿Qué estáis apostando? Y dijimos, estamos apostando por el Brexit. Y ya vio que éramos extranjeros por el acento.
Y empezó a contarnos cómo el Reino Unido tenía que salirse de la Unión Europea porque es que venían las hordas de turcos. Primero nos dijo, había una serie de grupos, había 2 o 3 hooligans desdentados que estaban llegando a apostar para algo de deportes. Y, ¿qué estáis apostando? El Brexit, y además sois europeos, ¿de dónde sois? ¿De dónde sois? Con un poco de cierta hostilidad. Y yo le dije, españoles, ¿algún problema? Yo me puse en plan machote. Español, no, nos encanta España, venidor, bueno, España, cómo mola España. No, chicos, con los españoles ningún problema. Si el problema es con los rumanos y con los turcos y demás. Y dijo, mira, chicos, yo he votado por Brexit hoy, hijo, nos dijo uno, pero dijo, con el dedo, en 2 semanas, levantando, sí. En 2 semanas Turquía se va a unir a la Unión Europea y esto se va a llenar de musulmanes violando a nuestras mujeres. O sea, la retórica ya, esa bola de nieve que yo predije en 2012 ya era enorme y que en 2 semanas el tío con el dedo, mostrándome los 2 dedos, en 2 semanas Turquía sin la Unión Europea, esto se va a llenar de musulmanes violando a nuestras mujeres. O sea, fue ya, mira, la bola de nieve ya se ha ido. Y entonces hubo mucha gente que ya votó, o sea, por fantasía pura. Yo se lo dije, miré a la de la casa de apuestas y dije, es que esto no lo puedes parar. Esta estupidez no la puedes parar. Y acerté de pleno. Tristemente. Culpa de mí que aposté 10 libras en vez de 1.000. Y en vez de hubiera podido tener 50.000 euros, 50.000 libras, pues tuve 50, pero bueno. Realmente era... Sobre todo eso, fue importante, te tenías que mezclar con el hooligan desdentado borracho, al que le habían convencido los tabloides británicos de ultraderecha, le habían convencido de que es que los turcos estaban invadiendo el Reino Unido, porque si al parecer de 80 millones de turcos no tenían otra cosa que hacer que unirse a la Unión Europea en 2 semanas y venirse corriendo aquí a Gales. Entonces, bueno, pues los tabloides británicos les habían convencido a la población, pero eso no te das cuenta si no te juntas con un estrato de... Ahí fue la ventaja por tu parte, claro, el escuchar realmente a unas capas sociales que claramente iban a votar, claro, en base a todos esos rumores, ¿no?, que había. Y claro, y luego como todo, pues como cuando pasa en España, cuando un partido vota, cuando gana el Partido Popular en España, Ayuso, o Vox, o el PSOE en su momento con Zapatero, nadie ha votado, o sea, es como, no, yo no he votado al PP, yo no he votado a Ayuso, nadie. Le preguntas a todo el mundo al día siguiente y nadie ha votado a Zapatero, nadie ha votado. En realidad, la gente vota un poco en secreto también, ¿no? Y sí, hubo mucha gente que se reía del Brexit y qué tal, pero luego en secreto votaron por el Brexit por diversas razones. Sí, porque de verdad creían en ello, para hacer la gracia, para ver qué pasaba. Sí. He de decir que pese a la clarividencia de Raúl y a estar convencido que iba a pasar, o sea, eso tampoco le preparó para el golpe psicológico brutal que vino después, ¿eh? No, pero... o sea, eso ya hablaremos de ello en otro momento, sí. Pero esto es como, o sea, tú te preparas para recibir un golpe en la cabeza, pero sigue siendo un golpe en la cabeza. Por muy preparado que estés, se te va a hacer daño igual, o sea... No, es que desde aquí yo lo recuerdo como un auténtico shock. O sea, es que es algo que no entraba en los planes de nadie se lo podía creer. Fue algo realmente increíble. Y perdonad, desde la ignorancia profunda, ¿por qué se metió en estos berenjenales Cameron? ¿Qué fue un órdago? ¿Realmente cuál es el motivo que le llevó a meterse en esto? Y realmente, ¿cómo ha pasado, cómo va a pasar a la historia Cameron en el Reino Unido? Porque me imagino que mucha gente ahora a toro pasado pues le mirará de una manera diferente. El Partido Conservador y la sociedad británica en general, pero sobre todo el Partido Conservador, siempre han estado divididos entre la mayoría que quieren pensar, porque el mundo está globalizado y que ya el Reino Unido no es un imperio, sino una isla pequeñita, por mucho que sigan siendo una potencia económica y militar y demás, pero no dejas de ser un país pequeño en un mundo muy grande, muy globalizado, y una minoría, pero Southie Minority, que decimos en inglés, una minoría muy gritona, que siguen diciendo que el Reino Unido es el sumum de la cultura humana y que tienen que seguir liderando el planeta y que qué es eso de unirse a otras organizaciones, a no ser que seas para liderarlas, ¿no? ¿Qué es eso de unirte a una organización paneuropea, a no ser que sea para ser el jefe, ¿no? Entonces, el Partido Conservador, toda la sociedad británica en general, pero sobre todo el Partido Conservador, siempre han estado divididos un 60-40, 70-30, entre los que, mira, chicos, ya no existe el Imperio Británico, ya no tenemos la influencia que teníamos antes, tenemos que colaborar. Si queremos liderar, tiene que ser a través de la colaboración y a través de la moralidad, ¿no? Pero el 30-40% decían, no, seguimos siendo británicos, seguimos siendo como el Imperio Romano, seguimos siendo lo más poderoso que ha habido en este planeta y, por tanto, tenemos que seguir siendo la élite. Y eso siempre ha sido una lucha de poder que se llevó por delante a Margaret Thatcher y se llevó por delante a John Major,
y se llevó por delante a Tony Blair y se llevó por delante a Gordon Brown. Se ha ido llevando por delante, o sea, al final lo que mató a todos y cada uno de los primeros ministros fue el tema europeo. Y David Cameron pensó que dijo, yo voy a hacer algo que nadie ha hecho, voy a plantear un referéndum y entonces, pase lo que pase en el referéndum, ya está, la facción que pierda se va a tener que disolver y entregar las armas. Y él siempre pensó que dijo, bueno, la facción de los anti-europeístas no dejan de ser un 30%, no dejan de ser una panda colgados. El otro 70% al final, tanto en el Partido Conservador, en los laboristas, el Partido de la Oposición y la sociedad británica, pues al final pues admitiremos que, bueno, aunque hayamos sido el imperio más grande de la historia de la humanidad, ya no somos lo que éramos y ahora no queda otra que colaborar con nuestros vecinos y unirnos a un club más grande, ¿no? Su jugada fue buena, pero muy arriesgada, porque calculó muy mal el poder de ese 30% que convenció muy fácilmente a otro 30-40% de la sociedad británica. Es muy fácil convencer a la gente del porque yo lo valgo. Y el argumento fue porque nosotros lo valemos, chicos. Somos británicos, todo el mundo habla inglés en el mundo porque somos los mejores y cuando somos los mejores no podemos estar en igualdad de condiciones ante los rumanos. Vuelvo al clasismo. Sí. Estar igualados con los alemanes, bien, pero estar igualado con un rumano, no, perdón. Y bueno, a ver, es que esto da para muchas horas de debate y reflexión, pero por intentar resumir un poco para mí, toda la campaña del Brexit se resumió en la campaña en contra del Brexit y de estar en la Unión Europea, estaba basada en algo racional y en hechos. Sí. Y la campaña de irse era una campaña puramente emocional. Que tocaba a la gente en la fibra y en el corazón, y entonces la gente deja de razonar y deja de atender a razones válidas. Pues fue como... Y ahí fue donde ganaron la campaña. Pues fue como el referéndum de Cataluña, sí. O sea, al final es todo lo que te moleste en la vida, todo lo que quieras en la vida que no tengas ahora mismo, o todo lo que te esté haciendo daño, se va a solucionar con la independencia de Cataluña, y que yo era muy proclive a que los catalanes tuvieran un referéndum, como tú bien sabes, pero era todo lo que no te guste en la vida se va a solucionar con una Cataluña independiente, y todo lo que te falte en la vida lo vas a conseguir con una Cataluña independiente. Pues se convirtió en cualquier te falta en la vida. No puedes pagar el colegio de tu hijo, tu equipo no gana en el fútbol, te cae mal tu vecino pakistaní, o sea, a todo. Cualquier problema que tuvieras en la vida, de repente se iba a solucionar con el Brexit. Y eso fue una mano muy ganadora, porque emociones, el cerebro no le gana el corazón a emociones. Entonces, el lado brexiter supo apelar muy bien a ese tipo de emociones. Y luego, los Remainers, que se llaman Remain de permanecer, pues no hicieron valer el por qué la Unión Europea es una buena idea. Siempre me dijeron, mira, déjate, pues cuando tu padre te decía de pequeño, déjate de tonterías, anda, déjate de tonterías y vete a hacer los deberes. No te da razones de peso, o sea, mira, si nos salimos de la Unión Europea esto va a ser un desastre. Pero no se hizo una campaña positiva en favor de la Unión Europea de, mira, no es solo porque va a ser un desastre, porque esto va a ser un problema, no, es que gracias a la Unión Europea tenemos esta serie de cosas que son muy buenas. No se hizo campaña en positivo. Se subestimó, ¿no? Se subestimó. Se subestimó y dijo, mira, borrachos, dejar que los adultos... si nos salimos de la Unión Europea esto va a ser un desastre y punto. Lo que se llamó Project Fear, el proyecto del miedo, se basó en qué malo va a ser, vamos a morir todos. Vamos, como nos sacamos de la Unión Europea, en vez de decir, no, mira, chicos, la Unión Europea es buena por esto y por lo otro, y los próximos años que vienen es mejor estar dentro de la Unión Europea, no se hizo campaña en positivo. Cuando los Brexiters estaban aludiendo a las emociones más primarias de la gente. Entonces, pues se llevaron, y sobre todo, pues cuando, tristemente, y me voy a poner un poco clasista, yo también, cuando estaban hablando a gente pues con menos estrato cultural, pues gente que tiene menos estudios, gente menos leída, a la que es más fácil manipular con los sentimientos. Utilizaría, me imagino, las redes sociales también. Claro, ¿no? Claro, compraron Facebook, literalmente es que compraron Facebook, pagaron tal dinero a Facebook y a Twitter que a su servicio. Facebook y Twitter estuvieron a su servicio. Y de hecho era muy curioso hablando con la gente porque la realidad que nosotros vivíamos aquí en el día a día y la realidad que se vendía en redes sociales, medios y demás, es que era como dos mundos. Eran dos mundos, sí. Eran dos mundos, o sea, a veces era un poco como esquizofrénico, como de yo. O sea, mi día a día y lo que vivimos como sociedad y los problemas que tiene la sociedad y lo que nos están intentando vender a través de los medios era como una disociación brutal, que a mí me llamaba mucho la atención y de hecho... Luego, después del Brexit, eso es algo que nos ayudó mucho, porque era
después de la campaña de odio tan grande que hubo contra todo lo extranjero y demás, eso en el día a día no ocurre. Claro, en el día a día no ocurre. Pero bueno, hubo gente de ultraderecha y de ultraizquierda y los tabloids británicos, porque sí que han sacado tajada y beneficio con el Brexit, ¿no? Se abrió un nicho de mercado diferente para ellos, entonces ellos estaban buscando sus intereses. Gran parte de los brexiters son gente que las normas financieras de la Unión Europea les estaba haciendo polvo. Claro. Los mismos tabloids y la misma prensa británica tenían que cumplir unas normas que les hacía polvo. Entonces, bueno, ellos estaban siguiendo sus intereses. Sí, sí. Eso no vende. Oye, vota por el Brexit para que yo pueda vender más periódicos. Pues eso obviamente no vende. Pero entonces tú, señora, ¿a usted qué es lo que más le preocupa en la vida? ¿Que su suegra no le hable? Pues con el Brexit eso se le va a solucionar. O sea, lo vendieron de manera totalmente cómica, vamos. O sea, como una parodia. Sí. O sea, cualquier problema que tengas en la vida te lo iba a solucionar el Brexit. El Brexit era la piedra filosofal. Incluso temas totalmente locales. Temas totalmente, sí. O sea, que eso se lo soluciona su ayuntamiento. O señora, no te lo soluciona porque no quiere, pero como que tuvieras 30 millas por hora de tu calle y quisieras ir a 40. O sea, eran cosas que lamentables, de verdad. Y a Cameron, ¿cómo le va a recordar la historia? Pues como el que echó un pulso enorme a su propio pueblo, su propia sociedad y lo perdió de manera arrogante. Porque Cameron, el problema es que miscalculation. Para empezar lo hizo rápido y corriendo, pensando que rápido y corriendo, pues los tabloids y los brexiters no iban a tener tiempo de reaccionar. Pero al final, bueno, ahí lo calculó cuando el referéndum iba a ser en 2017, pues lo hizo rápido y corriendo en 2015, ¿no? 2016, perdón. Un año y medio antes de lo que lo iba a hacer. Y bueno, luego, a ver, también fue mala suerte, ya estaba Donald Trump en Estados Unidos y claro, para los americanos, pues que se rompa Europa, que los americanos empiecen a hacer más negocio con los propios americanos y no con los europeos, eso le venía muy bien a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo al Partido Republicano americano, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también fue mala suerte, ¿no? Vladimir Putin, claro, romper Europa era perfecto para Rusia, ¿no? Entonces, David Cameron no calculó esa serie de cosas y el hombre que... Bueno, David Cameron, que era un natural born leader, un líder natural, ¿no? Que llamaban aquí, pues ahí... ha desaparecido, mimetizado con la sombra. En la ignominia, o sea, condenado al ostracismo total, en la vergüenza más absoluta. Él dijo, la última frase que se le escuchó fue, bueno, quiero consolarme de que all political life ends in failure, que en español es todas las carreras políticas acaban en fracaso y yo no voy a ser menos, ¿no? Uh-huh. El hombre dijo esa frase lapidaria y desapareció del mapa. Sí. Y así fue efectivamente. Me sabe mal, chicos, tener que ir cerrando este segundo episodio de Migrandes, pero la vida es así, hay que ir terminándolo. Perfecto, vale, no te preocupes. Hemos hablado de la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea, el Brexit y cómo influyó en vuestros planes. Además hemos profundizado en las razones para que sorprendentemente pues lo que muchos pensábamos que era prácticamente imposible ocurriera y es que el Brexit ganara. También habéis hablado de lo que supone vivir y trabajar en Londres con sus pros y sus contras. Y ha habido un apartado muy importante y muy interesante, que ha sido cuando Silvia ha hablado de la gran importancia de planificar antes de hacer una aventura como la vuestra, de irse a vivir a otro país. Fundamental planificarlo y tenerlo muy bien organizado. Gracias Silvia González, gracias Raúl López Mateu y aquí también un servidor, Tomás Peinado, en el podcast Emigrandes. Hasta pronto. Chao.